Buenas, hoy les voy a hablar sobre la ecuación general de capacidad de carga. Esta ecuación existen variables tales como lo son la forma y tamaño de su fundación. También tiene la profundidad de la cota de fundación. Tiene la inclinación y excentricidad de la carga, la comprensibilidad del suelo, la posición del nivel freático, la rata de aplicación del suelo, la inclinación de la superficie del terreno. También tiene variables como la inclinación de la fundación, la rugosidad de la base o la heterogeneidad de las condiciones. Muchos de estos factores no fueron considerados, pero otros muy específicamente fueron considerados en la teoría de Terzaghi. Una solución absolutamente para todas estas variables no ha sido desarrollada por la complejidad del problema. Luego existen otros personajes científicos como lo son Meyerhoff, Hansen, Bessig, Kapok y Kerisel o Berencsev. Dedicaron su tiempo en la investigación teórica y experimental al problema de la carga, lo que esto resultó nada más a modificaciones y mejoras a la teoría de Terzaghi y produjeron la ecuación general de la capacidad de carga. Aquí tenemos la ecuación general de la capacidad de carga, donde encontraremos elementos del tema anterior estudiado y elementos nuevos. La fórmula sería Q última es igual a C, que es cohesión. Están las N, que son los factores de capacidad de carga. Tenemos gamma como peso específico y también tenemos la presión efectiva dentro de la fórmula. Tenemos los elementos nuevos, que son las S, que son factores de corrección por forma, las D, que son factores de corrección por profundidad, las I, que son factores de corrección por inclinación de carga, las B, que son factores de corrección por inclinación de zapata, y las G, que son factores de corrección por inclinación del terreno. Aquí vamos a encontrar las fórmulas para sacar de manera directa los factores de capacidad de carga. Aquí podemos ver las fórmulas de factores por corrección por forma. Son sumamente sencillas y directas, pero lo único que hay que destacar es que para las zapatas continuas, la L será igual a infinito. Los tres factores son iguales a la unidad 1. Aquí podemos notar que la fórmula del ángulo de fricción interna corregida sería igual a phi igual a 1.1 menos 0.1 multiplicado por B entre L. Todo esto multiplicado por phi triaxial. Con respecto a la forma de la fundación, las fundaciones cuadradas producen condiciones de deformaciones triaxiales y las continuas producen deformaciones planas. Para la fórmula de factores de corrección por profundidad tenemos que tener en cuenta varias cosas, como lo son por ejemplo df cuando es menor o igual a b, tenemos las fórmulas como lo podemos observar en la imagen de dc, dq y de gamma. Pero luego tenemos que cuando las condiciones son no drenadas, el phi, o sea el ángulo, es igual a 0. La dc cambia. También tenemos que para df, cuando es mayor a b, se cambia la df entre b por tangente inversa de f entre b, con la finalidad de evitar una discontinuidad entre los valores de df entre b. Se recomienda hacer los factores por corrección de profundidad no inferiores al valor correspondiente a df entre b es igual a 1, de la siguiente manera como observamos en la fórmula de dq en la parte inferior de la imagen. Con el valor de la dq así obtenida se determina dc, que para phi es igual a 0, se toma la siguiente expresión, como podemos observar el dc al final de la imagen que observamos. Para las fórmulas por factores de corrección por inclinación de carga, se debe considerar que la falla puede producirse por un corte general o un desplazamiento de la fundación. La fuerza de corte máxima que se puede desarrollar en la interfase suelo-fundación se puede calcular mediante la fórmula de RT max es igual a N por tangente por ángulo de fricción más CA por AF,
donde AF es el área de fundación efectiva y la CA es la adherencia entre el suelo y fundación. Cuando se vacía concreto directamente sobre el suelo, se debe tomar ángulo de fricción es igual a 0, mientras que la adherencia es nula en condiciones drenadas y para arcillas blandas es igual a la resistencia no drenada. Hay que tomar en cuenta que es importante que la fundación no desliza si la T es menor o igual que RT. El factor de seguridad contra una falla de desplazamiento se puede calcular con la fórmula de Fs de desplazamiento es igual a RT max entre T. Aquí vuelvo a colocar las fórmulas de factores de corrección por inclinación de cargas para observarlas directamente otra vez. Podemos ver que la RT máxima se puede calcular, que la T cuando es menor a RT sale un factor de deslizamiento y tenemos la IC, la IQ y la I gamma como los factores de corrección por inclinación con sus fórmulas directamente. Como podemos observar, en la IQ y la I gamma están elevadas a la M. Esta M va a depender de la dirección de la carga. Como podemos observar, tenemos una fórmula para las cargas inclinadas en la dirección del lado corto y luego abajo tenemos la fórmula para cargas inclinadas en la dirección del lado mayor. Aquí la fórmula de factores de corrección por inclinación de la base, debemos tener en cuenta que donde alfa es el ángulo de inclinación con la horizontal, debe ser menor a 45 grados y debe expresarse siempre en radianes. Para finalizar, tenemos los factores de corrección por inclinación del terreno, donde si la B es menor o igual que el ángulo entre dos, podemos utilizar la fórmula que observamos en la imagen. Los ángulos siempre serán en radianes. Para cuando la B es mayor que el ángulo entre dos, se debe utilizar el estudio de estabilidad de la ladera, ya que el efecto de los esfuerzos de corte inducidos por la fundación sobre el talud no son tomados en consideración por los factores de arriba indicados. Aquí vamos a observar los datos sacados del problema y la figura en la que vamos a trabajar. Vamos a comenzar sacando el ángulo corregido, que esto es porque el nivel freático está a una distancia menor que el ancho de la zapata. Dentro de la fórmula del ángulo corregido nos falta el peso específico primo. Esto lo podemos ver que abajo sacaremos donde el peso específico primo es igual al peso saturado menos el peso del líquido que se satura, que generalmente H2O es igual a 1. Esto nos da 0,95, que lo ponemos en la fórmula del ángulo corregido y nos da 1,19. Luego, con las dimensiones de la figura que tenemos y con el ángulo que tenemos, vamos a sacar la distancia X, donde vamos a observar que X es igual a 1.50 seno de 10. Esto nos da 0,26. Luego, con el 1.50 es igual a DF más X, podemos calcular que la distancia DF es igual a 1.24. La presión efectiva del suelo, que sería igual a la DF por gamma, que es igual a 1.24 por 1.9, nos da un total de 2.36 toneladas por metro cúbico. Luego tenemos el ángulo de fricción interna corregida con su fórmula, que nos daría un total de 36.17 grados. Luego pasamos a la siguiente fase, donde vamos a sacar los factores de corrección. Cabe destacar que en la ecuación general de la capacidad de carga, la C, como es igual a 0, la primera parte de nuestra ecuación va a ser eliminada. Luego tenemos que el factor de corrección por capacidad de carga de NQ y N gamma ya tienen sus fórmulas establecidas, donde nos va a dar un total de NQ es igual a 38.58 y N gamma de 57.87. Luego pasamos al factor de corrección por forma, donde la SQ y la S gamma igualmente tienen su fórmula preestablecida, donde nos va a dar un total de SQ es igual a 1.49 y S gamma es igual a 0.73. Luego pasamos al factor de corrección por profundidad, donde la DF es menor o igual a, como es menor o igual a B, vamos a tener que la DQ es igual a 1 más 2 tangente del ángulo por 1 menos seno del ángulo por DF entre B. Esto nos da un total de 1.15. Y el de gamma, como ya está preestablecida, daría un total de 1. La corrección por inclinación de carga de la IQ y la I gamma, con ya sus fórmulas preestablecidas, solamente dependen de la M.
donde la m, por estar inclinada hacia el lado mayor, es igual a 2 más L entre B es igual a 1 más L entre B. Esto nos da un total de 1.4 y nos da un total de IQ de 0.86 y gamma de 0.78. Ahora tenemos el factor de corrección por inclinación del terreno, donde la GQ es igual a G la G gamma es igual a 1 menos beta por tangente del ángulo al cuadrado. Como beta debe estar en radianes, la inclinación del terreno, entonces tenemos que pi es igual a 1,80 grados, como x es igual a 10 grados. Es decir, que con esa regla de 3 tenemos que la x es igual a 0,17. Y estos factores nos darían un total de 0,77. Ahora, luego de tener todos los datos de factores de corrección y como anteriormente lo dije, la primera parte de la fórmula de la ecuación general de la capacidad de carga es igual a 0, luego de meter todos estos valores de factores que hemos encontrado, la última nos da un total de 133.50 toneladas por metro cuadrado. Ya adentrándonos a la parte final del problema, donde la Q admisible, como podemos ver, es igual a Q última entre factor de seguridad, ya despejado, factor de seguridad es igual a Q última entre Q admisible. Como no tenemos Q admisible, la necesitamos buscar y la igualamos a una Q total. Esta Q total será igual a Q mayúscula entre el área de fundación más gamma por HC, que es el espesor de la zapata, más otra vez el gamma multiplicado por DF menos HC. Esta HC la vamos a asumir que será igual a 0.30 metros. Luego de meter los valores que necesitamos en este Q total, nos da un valor de 44.20 como Q admisible. Vamos a la fórmula ya despejada de factor de seguridad, ponemos nuestros valores de Q última y de Q admisible y nos da un total de un factor de seguridad de 3. Y es así como podemos concluir este problema.